Han pasado más de 70 años desde que Las aventuras de Superman salió al aire por primera vez, y sus actores vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría imaginado. Fue el primer superhéroe de la televisión, un mundo en blanco y negro, ingenuo, donde el bien siempre vencía al mal, y el espectador sabía, sin duda, que al final de cada episodio la justicia triunfaría. Pero detrás de cámaras, la vida de quienes le dieron forma resultó mucho más compleja, oscura y trágica que todo lo que se mostraba en la pantalla a los niños estadounidenses de los años 50. ¿Sabían que la actriz, gracias a la cual Lois Lane apareció por primera vez en la pantalla, quedó inconsciente durante el rodaje de un episodio, cuando un golpe verdadero terminó frente a las cámaras por accidente y se decidió dejarlo así porque no había tiempo para repetir la escena? ¿Sabían que uno de los actores más reconocidos de la serie ocultó durante casi 40 años una parte fundamental de su vida personal por temor a que la verdad arruinara su carrera para siempre? ¿Y sabían que el hombre que le dio al mundo la imagen de superhéroe más famosa del siglo XX murió en circunstancias misteriosas, apenas unos años después de alcanzar la fama? Y que el misterio de su muerte sigue sin resolverse hasta hoy. Hoy, en 2026, ya no queda con vida ninguno de los actores principales de esta serie. El último de ellos nos dejó hace muy poco tiempo. Ahora les contaremos qué fue de cada uno de ellos. Dejen en los comentarios desde dónde están viendo este video. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. En el puesto número 1 tenemos a Phyllis Coates en el papel de Lois Lane. Fue ella quien se convirtió en la primera mujer en interpretar a la famosa periodista del diario El Planeta, junto a George Reeves, primero en la película Superman y los Hombres Topo de 1951, y luego en la primerísima temporada de la serie de televisión, compuesta por 26 episodios. Cuando se estrenó esa primera temporada, en 1952, ella tenía 25 años. Hoy, en 2026, Phyllis Coates tendría 99 años. Falleció el 11 de octubre de 2023, a los 96 años, y eso ocurrió hace muy poco, apenas hace 3 años. Nació el 15 de enero de 1927 en la ciudad texana de Wichita Falls, bajo el nombre de Gypsy Ann Evarts Stell. Su familia se mudó a Hollywood cuando ella era adolescente, y la joven Phyllis comenzó su carrera como corista, actuando en el espectáculo de variedades del legendario showman Earl Carroll, y luego viajó con la USO, la organización que entretenía a las tropas estadounidenses, por distintas bases militares. Antes de convertirse en Lois Lane, apareció en una serie de cortometrajes cómicos de la Warner Bros. Titulados Joe McDougall, donde interpretaba de forma recurrente a la esposa del protagonista, llamada Alice. En la primavera de 1951 hizo 2 audiciones y consiguió el papel de Lois Lane en la película Superman y los Hombres Topo, que en la práctica funcionó como el piloto de la futura serie. Según los propios recuerdos de Coates, el casting fue sorprendentemente sencillo. Los productores escucharon a muchísimas candidatas, pero fue en ella donde encontraron el carácter exacto, una lengua afilada y una fuerza interior, sin las cuales Lois Lane deja de ser Lois Lane. El rodaje fue duro y acelerado, los presupuestos eran mínimos, el cronograma muy ajustado, y los decorados muchas veces se terminaban de construir la misma noche anterior a filmar. En un episodio de la primera temporada, La Noche del Terror, un compañero de escena le dio un golpe real por accidente, y Phyllis quedó inconsciente durante varios segundos frente a las cámaras. El actor se disculpó una y otra vez, pero la escena no se volvió a grabar por falta de tiempo, así que ese momento quedó así, tal cual, al aire. Cuando llegó el momento de renovar el contrato para la segunda temporada, Coates se negó a regresar. Había conflictos con los productores, y además, en ese momento ya estaba comprometida con otro proyecto, mientras que el rodaje se seguía postergando tanto que ella ya no podía esperar más. Según una de las versiones, le ofrecieron un sueldo 5 veces mayor al anterior, pero aún así rechazó la oferta, y el papel pasó a manos de Noel Neill, una actriz con quien, curiosamente, ya había compartido reparto un año antes en la película Invasión a Estados Unidos, aunque en ese momento ni siquiera se conocían en persona. Lo curioso es que cuando, en 1957, George Reeves las presentó personalmente en un evento, según relató la propia Coates, Neill la trató con mucha frialdad.
dos intérpretes distintas de la misma heroína legendaria, que, después de todo, nunca llegaron a ser buenas migas. Su vida personal fue agitada, se casó 4 veces, con el director Richard Barr, el músico de jazz Robert Nelms, el director Norman Tokar y el médico Howard Press, y los 4 matrimonios terminaron en divorcio. Tuvo 3 hijos. Después de dejar Superman, siguió actuando activamente durante casi 50 años más. Yo fui un Frankenstein adolescente, El llanero solitario, Lassie, Perry Mason, Los Intocables, El Virginiano, la antología del oeste Death Valley Days. La lista podría seguir, y en conjunto su carrera se extendió por más de 5 décadas, abarcando docenas de series de la época dorada y plateada de la televisión estadounidense. En 1994, regresó al universo de Superman en un papel inesperado. Interpretó a la madre de la propia Lois Lane en la serie Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman. Tras la muerte de Noel Neill en 2016, Phyllis Coates quedó como la última sobreviviente del elenco principal de Las aventuras de Superman, y lo siguió siendo durante 7 años, hasta que ella misma falleció por causas naturales en una residencia para profesionales del cine en Woodland Hills. Fue la única que vio partir, uno tras otro, a todos sus antiguos compañeros de set, y los sobrevivió a todos por muchos años. En el puesto número 2 tenemos a Noel Neill, en el papel de Lois Lane. Ella reemplazó a Phyllis Coates a partir de la segunda temporada, en 1953, cuando tenía 32 años, y se mantuvo en el papel hasta la sexta y última temporada, en 1958, interpretando a la periodista en 78 episodios, más que cualquier otra actriz que haya dado vida a este personaje en toda la historia de la franquicia. Hoy, en 2026, Noel Neill tendría 105 años. Murió el 3 de julio de 2016, a los 95 años. Nació el 25 de noviembre de 1920 en Minneapolis, hija de un periodista y una bailarina. Su padre, editor de un diario local, soñaba con que su hija siguiera sus pasos, e incluso le consiguió trabajo para la publicación especializada Women's Wear Daily. Pero a Noel la atraía mucho más el escenario. Cantaba, tocaba el banjo y se presentaba en ferias del Medio Oeste, recorriendo la región con un trío de músicos. El momento decisivo llegó por casualidad. Durante una visita al sur de California, consiguió trabajo cantando en un restaurante del hipódromo de Del Mar, y allí la descubrió el mismísimo Bing Crosby, uno de los copropietarios del hipódromo, quien la ayudó a conseguir un contrato con el estudio Paramount, abriéndole así las puertas del cine. Antes de convertirse en Lois Lane, trabajó como modelo y modelo pin-up durante la Segunda Guerra Mundial. Sus fotografías eran enormemente populares entre los soldados en el frente, lo que terminó abriéndole las puertas de la industria del cine. Fue Noel Neill, y no Phyllis Coates, la primera actriz en interpretar a Lois Lane en la pantalla, ya en 1948, en el serial cinematográfico Superman, junto a Kirk Allen, papel que repitió en la continuación El hombre atómico contra Superman, de 1950. Ella misma confesó después que en esos años jamás había abierto un cómic de Superman, ya que lo consideraba un pasatiempo de varones, y que simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Cuando la Lois Lane televisiva, Phyllis Coates, se negó a volver para la segunda temporada, los productores se acordaron de Neill y la invitaron a asumir el papel que definiría el resto de su carrera. Tras el final de la serie, en 1957, prácticamente dejó la actuación, se convirtió en ama de casa y más adelante trabajó en el departamento de televisión del estudio United Artists. Su vida personal no fue sencilla. Su primer matrimonio, con Hal Learley en 1943, fue anulado casi de inmediato. El segundo, con William Behrens, duró de 1953 a 1962, y el tercero, con Joel Taylor, terminó en divorcio en 1971. A diferencia de muchos de sus colegas, Noel Neill nunca intentó distanciarse del papel de Lois Lane. Aceptaba con cariño su lugar en la historia del mundo de los cómics. Apareció en un pequeño papel como la madre de Lois en la película Superman de 1978, junto a Christopher Reeve. Tuvo una aparición en la serie Superboy en los años 80 e incluso participó con un papel menor en la película Superman Returns de 2006, compartiendo ese proyecto con Jack Larson.
Asistió de manera constante a convenciones y encuentros con fans hasta una edad muy avanzada, y en una ocasión confesó que, de pie en el escenario frente a un público que la aplaudía, no pudo contener las lágrimas. Le resultaba increíble que un papel interpretado 70 años atrás todavía emocionara a generaciones de espectadores completamente nuevas. En 2010 sufrió una caída grave en su casa de Tucson y tuvo que operarse de una fractura de cadera, tras lo cual su salud se fue deteriorando poco a poco. Noel Neal falleció en su casa de Tucson, Arizona, tras una larga enfermedad, en paz y rodeada de sus amigos, tal como correspondía a una mujer que durante toda su vida fue la Lois Lane más reconocible de toda una generación. En el puesto número 3 tenemos a Jack Larson en el papel de Jimmy Olsen, el joven fotoreportero del diario El Planeta, que siempre se metía en líos y al que Superman tenía que rescatar de la trampa de turno. Tenía apenas 24 años cuando se estrenó la serie en 1952. Hoy, en 2026, Jack Larson tendría 98 años. Falleció el 20 de septiembre de 2015, a los 87 años, convertido en uno de los últimos testigos vivos de la época dorada de los superhéroes de televisión. Nació el 8 de febrero de 1928 en Los Ángeles, y sus padres se divorciaron cuando él era apenas un niño pequeño, un episodio que, según el propio actor reconoció, marcó profundamente su infancia. Al igual que quien más adelante sería su compañero de elenco, George Reeves, estudió en el Pasadena Junior College, donde fue descubierto por representantes de la Warner Bros. Al principio, igual que Reeves, no estaba demasiado entusiasmado con el papel de Jimmy Olsen, ya que temía que la serie no la viera nadie. Su agente lo convenció de que se trataba simplemente de un trabajo puntual. La frase "caramba, señor Kent", que su entusiasta personaje repetía una y otra vez, terminó conociéndola todo Estados Unidos. Pero el éxito se convirtió en una verdadera trampa para Larson. Una vez terminada la serie, los productores se negaban en redondo a verlo como otra cosa que no fuera Jimmy Olsen. Él mismo recordaba que fue a una audición con el productor Mervyn LeRoy, quien lo rechazó de inmediato apenas se enteró de a quién había interpretado en televisión. Fue justo entonces cuando su amigo cercano, el actor Montgomery Clift, le aconsejó abandonar por completo la actuación, antes de que el estereotipo de Jimmy Olsen terminara por destruirlo. Larson siguió el consejo, dejó el cine alrededor de 1961 y se volcó a la dramaturgia, con tanto éxito que se convirtió en el primer dramaturgo de la historia en recibir una beca de la Fundación Rockefeller. Escribió el libreto de la ópera Lord Byron junto al compositor Virgil Thomson, y durante décadas fue una figura respetada en el mundo del teatro y la ópera de Nueva York y Los Ángeles, además de entablar amistad con figuras tan emblemáticas del arte como el propio Virgil Thomson, John Houseman y Leslie Caron. Solo de vez en cuando aceptaba breves apariciones como un Jimmy Olsen ya mayor, en la serie Superboy, en 1988, en Lois y Clark, en 1996 y en 2006, junto a Noel Neal en la película Superman Returns. Décadas más tarde, también fue uno de los testigos principales en un documental sobre Montgomery Clift, en el que desmintió el mito de que su amigo fallecido había sido una figura exclusivamente sombría y deprimida. La parte más dolorosa de la historia de Jack Larson permaneció, sin embargo, oculta del público en general durante muchas décadas. Era homosexual en una época en la que revelar esa verdad podía destruir de inmediato la carrera de cualquier actor de Hollywood. Durante un tiempo fue pareja del actor Montgomery Clift, y desde 1958 y hasta la muerte de este, fue compañero de vida del director y guionista James Bridges, con quien vivió 35 años, manteniendo su relación oculta a ojos ajenos durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Junto a Bridges, produjo películas como The Paper Chase, El síndrome de China y Vaquero Urbano, por las que Bridges fue nominado 2 veces al Oscar al mejor guión. En 1990 le diagnosticaron a Bridges un cáncer de intestino y tras 3 años de dura lucha contra la enfermedad, falleció de insuficiencia renal el 6 de junio de 1993 a los 57 años. Larson vivió esa pérdida con mucho dolor y tras la muerte de su pareja siguió viviendo en soledad en la casa que ambos compartían, diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright en el barrio de Brentwood.
Allí pasó 22 años más, en soledad, rodeado del recuerdo del hombre al que había amado toda su vida adulta, hasta que él mismo falleció en su casa el 20 de septiembre de 2015, a los 87 años. En el puesto número 4 tenemos a John Hamilton en el papel de Perry White. El irascible pero paternal editor del diario El Planeta era, al momento del estreno de la serie, el miembro de mayor edad del elenco principal. Tenía 65 años, edad suficiente para ser el abuelo de la mayoría de sus subordinados de redacción en pantalla. Hoy, en 2026, John Hamilton tendría 139 años. Murió el 15 de octubre de 1958, apenas unos meses después de la salida al aire del episodio final de la serie, a los 71 años. Nació el 16 de enero de 1887 en el pequeño pueblo de Shippensburg, Pensilvania, y la tragedia lo alcanzó desde sus primeros días de vida. Su madre biológica murió apenas 8 días después de dar a luz. Lo crió su madrastra, y de esa pérdida, según recordaban quienes lo conocieron, nunca habló en voz alta. Para cuando lo invitaron a interpretar a Perry White, Hamilton ya tenía a sus espaldas una carrera enorme como actor de carácter. Había aparecido en más de 300 películas y series desde 1908, interpretando con frecuencia a jueces, jefes de policía, carceleros y otros personajes de autoridad. Entre sus papeles tempranos más destacados está el profesor Gordon en el serial de ciencia ficción Flash Gordon Conquers the Universe, de 1940, además de decenas de personajes sin nombre en películas policiales y de aventuras de estudios tanto grandes como pequeños. Antes de convertirse en Perry White, ya había interpretado a un editor de periódico muy similar en varias películas de los años 40, puliendo ese tono fuerte y autoritario, tan reconocible, que más tarde lo convertiría en una verdadera leyenda de la televisión. Por lo común de su apellido, se lo confundía a menudo con otros actores llamados Hamilton, que trabajaban en la misma época. Una confusión que persigue a los investigadores del viejo Hollywood hasta el día de hoy. La frase «Gran fantasma de César», que su personaje gritaba en los momentos de mayor conmoción, se convirtió en una de las líneas más reconocibles de la televisión estadounidense de los años 50. Pero detrás de esa imagen enérgica en pantalla se escondía un hombre que envejecía, cuya salud se fue deteriorando lentamente durante el rodaje de las últimas temporadas. A pesar de su edad, Hamilton casi nunca faltó a un día de filmación y se mantuvo profesional hasta el final. Apareció en los 104 episodios de la serie, sin ceder jamás el papel a un doble. Una vez terminado el rodaje, al igual que muchos de sus compañeros más jóvenes, sufrió las consecuencias de quedar encasillado. Casi no le ofrecían papeles nuevos, y para mantener sus ingresos, tuvo que aparecer en anuncios de lentes bifocales de la marca Inviso No Line Glasses. John Hamilton murió de un infarto en su casa de Glendale apenas unos meses después de filmar su última escena como Perry White, sin llegar a saber que el personaje que había creado lo sobreviviría por décadas. Le sobrevivió un hijo. El productor de la serie, Whitney Ellsworth, llegó a considerar seriamente al actor Pierre Watkin, quien había interpretado a Perry White en seriales cinematográficos anteriores, de Superman de finales de los años 40, pero la continuación del programa nunca se concretó, y el papel de Perry White quedó asociado para siempre a un único nombre. En el puesto número 5 tenemos a Robert Shane en el papel del inspector Henderson, el imperturbable inspector de policía que siempre llegaba a la escena del crimen demasiado tarde como para resolver el caso por sí mismo. Tenía 51 años cuando se estrenó la serie en 1952. Mucho más que la mayoría de los actores que interpretaban a los jóvenes periodistas a su alrededor. Hoy, en 2026, Robert Shane tendría 125 años. Falleció el 29 de noviembre de 1992, a los 92 años, tras protagonizar una de las carreras actorales más largas y prolíficas de toda esta lista. Nació el 4 de octubre de 1900 en la ciudad de Yonkers, Nueva York, bajo el nombre de Robert Shane Dow, en una familia donde su padre fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También tenía un hermano menor, Allen. Para que su hermano menor pudiera estudiar, abandonó la Universidad de Boston en su último año y se puso a escribir textos publicitarios para una tienda de ropa femenina en Birmingham, Alabama, mientras actuaba por las noches en una compañía teatral local. Antes de convertirse en actor,
Trabajó como periodista en la redacción del Illustrated Daily Tab de Miami. Para los años 30 ya subía con regularidad a los escenarios de Broadway, junto a estrellas del nivel de Ethel Barrymore y Katharine Hepburn. Había recibido críticas entusiastas por un papel en una obra de la escritora Ayn Rand, y en 1942 firmó contrato con la Warner Bros. Y se mudó a Hollywood. El capítulo más dramático de su carrera ocurrió justamente durante el rodaje de Superman. En las primeras temporadas, todavía en blanco y negro, Shane aparecía solo de manera esporádica, y el motivo no era para nada creativo. Había quedado en la mira del Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso y fue incluido de manera extraoficial en las listas negras de Hollywood, bajo sospechas nunca probadas ni precisadas de vínculos con el comunismo. Era la era del macartismo, cuando una acusación así podía dejar a un actor sin trabajo durante años de un día para otro. Recién cuando la serie pasó a filmarse a color, a mediados de los años 50, y el clima político se relajó un poco, comenzaron a convocar a Robert Shane con mucha más frecuencia, y con el tiempo se convirtió prácticamente en un miembro fijo del elenco, llegando a aparecer en un total de 90 episodios. En paralelo, alcanzó a destacarse con papeles pequeños pero memorables en el clásico de ciencia ficción, Invasores de Marte, de 1953, e incluso apareció brevemente en el thriller de Hitchcock, Con la muerte en los talones, sentado en una mesa del bar de un hotel junto a Cary Grant. Su vida personal tampoco fue sencilla. Sus dos primeros matrimonios, con Mary Crouch y con Mary Sheffield, terminaron en divorcio, mientras que el tercero, con Elizabeth Beth MacDonald, con quien se casó en 1943, resultó duradero, y de esa unión nacieron 4 hijos. El giro más conmovedor de su historia llegó ya al final de su carrera. A comienzos de los años 90, Robert Shane había perdido por completo la vista en la vida real, a causa de problemas de salud relacionados con la edad. Aún así, cuando le ofrecieron un papel episódico como vendedor de periódicos ciego, llamado Reggie, en la serie The Flash, emitida entre 1990 y 1991, no lo rechazó. Su esposa le leía el guión en voz alta, y él memorizaba sus líneas una por una, ensayando una y otra vez, ya que no podía leer el texto por sí mismo. Sus compañeros de set recordaban que jamás dejó notar nada frente a las cámaras y que siempre llegaba a su marca, guiándose únicamente por el oído y por la memoria de cómo estaba dispuesto el decorado. Ese fue su último trabajo en cine y televisión, después de más de 60 años en la profesión y casi 300 papeles en televisión. Robert Shane falleció en su casa de Woodland Hills a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón a los 92 años. En el puesto número 6 tenemos a Phil Tadd en el papel del profesor Pepperwinkle, el excéntrico inventor que apareció en la serie como el científico de cabecera. Fijo de las temporadas en color, se unió al elenco más tarde que el resto. Apareció por primera vez con un personaje de carácter similar, un tendero llamado Señor Willy, alrededor de 1953, y se consolidó en el papel del profesor Pepperwinkle hacia 1955, cuando ya tenía más de 60 años, lo que lo convierte en uno de los rostros nuevos de mayor edad incorporados al elenco en las 6 temporadas. Hoy, en 2026, Phil Tidd tendría 132 años. Murió el 9 de junio de 1974 a los 80 años. Nació el 29 de septiembre de 1893 en la ciudad de Somerville, Massachusetts, con el nombre completo de Phillips Tidd, y comenzó su carrera en los escenarios de Boston mucho antes de mudarse a California en 1914. Su trayectoria como actor resultó una de las más largas de toda esta lista. Alcanzó a vivir la época del cine mudo y trabajó en la industria durante casi 40 años, antes de conseguir el papel por el cual sería recordado. Uno de sus papeles tempranos pero notables fue el de comentarista deportivo de radio en la comedia de culto de los hermanos Marx, Horse Feathers, de 1932. A comienzos de los años 50, igual que muchos actores de carácter de su generación, se volcó principalmente a la televisión, trabajando activamente en westerns. En 1952, incluso interpretó el papel principal en un episodio de la serie El Llanero Solitario, titulado Old Bailey. Durante la mayor parte de su carrera, Tidd se especializó en papeles secundarios de carácter, campesinos simplones, reporteros habladores,
médicos y vendedores. Era como una de esas caras de fondo de la época dorada de Hollywood, que aparecía aquí y allá en decenas de películas, pero que casi nunca pasaba al primer plano ni conseguía un nombre reconocible fuera del gremio actoral. El papel del profesor Pepperwinkle en Superman fue para él un verdadero regalo del destino. Por primera vez en casi 40 años de carrera, tuvo un personaje reconocible y querido por el público, al que los guionistas volvían episodio tras episodio, y que él había comenzado a desarrollar bajo otro nombre, en la figura de un tendero igual de excéntrico llamado Señor Willy. Interpretó al profesor Pepperwinkle hasta el último episodio de la serie, All That Glitters, emitido en 1958. Tras dejar Superman, Teed siguió actuando en westerns televisivos, El Llanero Solitario, Cheyenne, The Lawman, hasta finales de los años 50, cuando se retiró en silencio. Se mantuvo siempre como un artesano fiel de la actuación, que nunca aspiró al estrellato, pero que les regaló a millones de niños a uno de los personajes secundarios más entrañables de la época dorada de la televisión. Phil Teed murió en Los Ángeles a los 80 años. Y, finalmente, en el puesto número 7 tenemos a George Reeves en el papel de Superman y Clark Kent, el hombre que literalmente le dio al mundo la primera imagen de un superhéroe en la pantalla de televisión. Tenía 38 años cuando se estrenó la serie, en 1952, y ya había vivido los altibajos de una carrera en Hollywood. Hoy, en 2026, George Reeves tendría 112 años. Murió trágicamente el 16 de junio de 1959, a los 45 años, y las circunstancias de su muerte siguen inquietando a investigadores y admiradores de todo el mundo, dando origen a decenas de libros, documentales e incluso al largometraje dramático Hollywoodland, protagonizado por Ben Affleck. Nació el 5 de enero de 1914 en el pequeño pueblo agrícola de Woolstock, Iowa, con el nombre de George Kiefer Brewer. Sus padres se divorciaron pocos meses después de su nacimiento, y su madre pronto se casó con Frank Besolo, quien adoptó al niño cuando éste tenía 13 años. Recién al hacerse mayor, al entrar a la universidad, George descubrió con sorpresa que el hombre al que toda su vida había considerado su padre, llamado Frank Besolo, en realidad no era su padre biológico, sino su padre adoptivo. Y poco después, le esperaba un golpe todavía más duro. El matrimonio de su madre con su padrastro se rompió, y al regresar a casa de un viaje para visitar a unos parientes, el joven George se enteró de que su padrastro se había quitado la vida. Esa tragedia pesó mucho sobre su juventud, y su madre, según el recuerdo de quienes la conocieron, se volvió desde entonces excesivamente protectora con su único hijo. Su talento actoral lo llevó al Pasadena Playhouse, donde lo descubrió el director de casting de un gran estudio, y en 1939 consiguió un papel pequeño en la película histórica Lo que el viento se llevó. La carrera de este prometedor galán de Hollywood se vio interrumpida de golpe con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Reeves sirvió en las Fuerzas Aéreas, alcanzó a actuar en Broadway en la obra Winged Victory y participó en filmaciones de entrenamiento militar. Cuando volvió del frente, descubrió que otros habían ocupado su lugar en el cine y el nivel de fama previo a la guerra, el mismo que le había prometido el protagónico en el drama So Proudly We Hail de 1943, nunca regresó. Aceptó el papel de Superman en 1951 con mucha reticencia, ya que consideraba que la televisión era un paso atrás humillante después de haber filmado largometrajes, y resultó tener razón mucho más de lo que él mismo podía imaginar. Según cuenta la leyenda, cuando el público de una proyección de prueba vio su breve aparición en el drama De aquí a la eternidad, la gente se rió al reconocer en él a Superman, y sus escenas habrían sido recortadas en el montaje. Pocos espectadores sabían que, bajo el ajustado traje, se escondía un hombre realmente fuerte y entrenado. Reeves insistía en realizar él mismo la gran mayoría de las acrobacias, incluidos los famosos saltos y los espectaculares vuelos a través de ventanas, que dominaba con tanta limpieza que la escena podía filmarse en una sola toma, sin necesidad de cortes. La imagen de superhéroe que le valió el cariño de millones de niños en todo el país se convirtió, al mismo tiempo, en la jaula de la que nunca pudo escapar por el resto de su vida. A Reeves le dolía profundamente que los directores serios ya no lo tomaran en serio, y hacia finales de los años 50,
Cuando casi habían dejado de ofrecerle papeles nuevos, según el recuerdo de sus amigos, llegó a considerar seriamente dedicarse a la lucha libre de exhibición para ganarse la vida. La vida personal del actor terminó por convertirse en un verdadero drama en sus últimos años. Durante mucho tiempo mantuvo una relación con Toni Mannix, esposa del influyente vicepresidente de la MGM, Eddie Mannix. Ese vínculo, según se decía, había ayudado mucho a su carrera, pero al mismo tiempo lo agobiaba, ya que tuvo que ocultar ese romance con una mujer casada frente a todo Hollywood durante casi 10 años. En 1958 comenzó a salir con la joven socialité neoyorquina Leonore Lemmon, y cuando rompió su relación con Mannix, ella, según testigos de la época, se puso furiosa y comenzó a acosar a la nueva pareja hasta tal punto que Reeves tuvo que solicitar una orden de restricción en su contra. En la primavera de 1959 sufrió un accidente automovilístico y se golpeó la cabeza con un corte profundo, tras lo cual, según contaban sus allegados, entre ellos el productor de la serie, Whitney Ellsworth, comenzó a tomar analgésicos muy fuertes y, de acuerdo con algunos testimonios, en sus últimos meses de vida ya no era del todo consciente de su propio estado. La boda con Leonore Lemmon estaba programada para el 19 de junio de 1959 en México, tras la cual la pareja planeaba salir de luna de miel por Europa. Pero 3 días antes de esa fecha, en la madrugada del 16 de junio de 1959, después de una fiesta en su casa de Benedict Canyon, Reeves subió a su habitación y minutos después se escuchó un disparo. Según una de las versiones, poco antes Lemmon les había dicho a los invitados, medio en broma o muy en serio, que seguramente él había subido a pegarse un tiro, pero nadie de los presentes tomó en serio sus palabras ni subió a comprobarlo. Lo encontraron muerto por una herida de bala en la cabeza. La llamada con la noticia de su muerte aquella noche la recibió, curiosamente, la actriz Phyllis Coates, esa misma primera Lois Lane para quien la noticia resultó especialmente conmovedora, ya que en su momento habían pasado juntos toda una temporada, hombro con hombro, en el mismo set de filmación, atravesando juntos las dificultades de los primeros episodios, los de menor presupuesto de toda la serie. Oficialmente, la muerte de Reeves fue declarada un suicidio, pero las declaraciones contradictorias de los testigos, la ausencia de huellas digitales claras en el arma y los rumores sobre la posible implicación de gente influyente del estudio convirtieron esta historia en uno de los misterios más comentados de la época dorada de Hollywood, un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy, más de 65 años después. Clark Kent, en la pantalla, era un superhéroe invencible, pero el hombre que lo interpretaba resultó ser sorprendentemente vulnerable, y esa vulnerabilidad le costó la vida. Los 7 actores que le dieron al mundo al primer superhéroe televisivo atravesaron destinos increíblemente distintos, y casi ninguno de esos destinos fue sencillo, a pesar del cariño masivo que les trajo este papel. Uno murió en circunstancias misteriosas en plena juventud, sin llegar siquiera a los 50 años. Otro falleció de un infarto apenas unos meses después del rodaje final, sin llegar a saber lo enorme que sería el legado de su personaje. Uno ocultó durante décadas una parte fundamental de su identidad y perdió al amor de su vida a causa del cáncer, para luego vivir más de 20 años en soledad. Otro sobrellevó el estigma del macartismo y, en la vida real, terminó perdiendo la vista, pero aún así volvió a trabajar frente a las cámaras, memorizando el guión de oído. Una de las actrices aceptó con cariño, durante toda su vida, su papel legendario y lloró en un escenario por la ovación del público medio siglo después. Otra, en cambio, dejó la profesión apenas le ofrecieron un aumento de salario 5 veces mayor, y terminó siendo la última testigo de toda una época, sobreviviendo absolutamente a todos sus compañeros de elenco. Y hoy, en 2026, ya no queda vivo ninguno de ellos. La última integrante del elenco principal, Phyllis Coates, falleció hace muy poco, en 2023, a los 96 años. Esto no fue simplemente una serie infantil sobre un hombre con capa. Fue la historia de 7 personas completamente distintas, a quienes les tocó vivir demasiado para apenas unas pocas temporadas de televisión en blanco y negro y a color.
El encasillamiento, las carreras destruidas, el amor oculto, las enfermedades, la pérdida de la vista, la persecución política y un misterio de muerte que sigue sin resolverse. Le regalaron al mundo la imagen de un héroe que jamás se rinde, pero ellos mismos enfrentaban dificultades mucho más terrenales, de las que el público ni siquiera sospechaba, mientras los veía sonreír en pantalla cada semana. Fue precisamente este equipo el que sentó las bases de todas las futuras adaptaciones de superhéroes, mucho antes de Marvel y DC, tal como los conocemos hoy, mucho antes de las superproducciones de presupuestos multimillonarios. Aquel sencillo programa en blanco y negro de pantalla chica le enseñó a toda una generación a creer que una persona común podía protagonizar hazañas extraordinarias. Y los actores detrás de esas imágenes pagaron por esa fe del público un precio mucho más alto del que nadie podría haber imaginado entonces. Cuéntenos en los comentarios cuál de estas historias los sorprendió más y desde dónde están viendo este video. Tal vez alguno de ustedes todavía alcanzó a ver, de niño, las repeticiones en blanco y negro de Las aventuras de Superman por televisión. Cuéntenoslo en los comentarios, nos encantaría leerlo. Y si todavía no se suscribieron al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque todavía quedan muchas historias más por escuchar.